Sean bienvenidos nuevamente a su programa Hablemos de Todo. Como todos los viernes traemos información que creemos relevante e importante para todos ustedes y como siempre acompañado de mi amigo Paco. ¿Cómo estás, amigo? Todo bien, mi estimado amigo, ya un viernesito, que el clima luego se pone medio gris, luego se pone caluroso, pero nada más caluroso que la página del SAT, amigo, y con sus cambios, que no nos deja hacer las declaraciones, que ya viene precargada la información y siguen los famosos cambios de reciclo, amigo. Cambios de reciclo, amigo. Hoy vamos a hablar de reciclo, pero antes de entrarnos al tema, yo tengo una queja con la página del SAT, como siempre sucede. Pero es que, ¿sabes qué es lo interesante? A ver, hoy en día ya justamente las personas morales se pueden percatar que efectivamente ya, por ejemplo, el IVA específicamente ya los migraron a la nueva plataforma. La plataforma anterior pues había sido desarrollada por Oracle. Y entonces, como no tenían los derechos para todo el tema de desarrollo de Java y el sistema, entonces por eso están adaptándose a Plataforma. otra plataforma donde ya están migrando prácticamente lo único que queda en la plataforma anterior es IS retenciones arrendamiento, IS retenciones actividades profesionales y reciclo, y el tema de IEPS de cierta manera, y alguna otra situación en particular, ¿no? Pero el ISR propio, retenciones de salarios, IVA retenido, ya el IVA justamente propio o que se determina justamente a pagar, pues ya está en la nueva plataforma. Pero lo interesante de esto, digo, me queda claro que están en ese proceso, como siempre sucede, de hacer cambios y van saliendo temas y temas y temas, pero ¿sabes qué me percaté? Y justo es uno de los puntos que yo comentaba ahora en el grupo donde estamos ahí del colegio. Hay una asociación que es sin fines de lucro, pero como todo puedes tener pues tus actividades preponderantes como un sistema educativo con autorización por la ley de Secretaría de Educación, pues de cierta manera no tributas con IVA y todo es un tema de IVA exento y por lo tanto la mayoría de las veces es un tema, eh, pues ¿qué será? Eh, o sea, tus actividades son sin IVA, ¿no? Eso es lo que quieras llevar. Pero pues tener actos accidentados o algún tema de particular donde sí te traslades IVA de por medio y por lo tanto tengas que declarar justamente ese IVA, ¿no? El arrendamiento, una venta tal vez de algún bien mueble o incluso hasta inmueble pudiera generar estas actividades esporádicas de IVA en la cual lo trasladamos y tenemos que pagárselos al SAT. Exactamente. Pero pues, ¿qué crees? No me sale la opción para poder declarar el IVA. Ni regresándote a la plataforma En anterior. la anterior no aparece, le pones otras obligaciones, obligación no presentada o provisionales, algo no te sale para nada. Y en la nueva plataforma ni siquiera te da la opción. No te sale, o sea, simplemente ya viene precargada la información de acuerdo a tus obligaciones fiscales que tienes naturalmente en tu cédula o tu constancia de situación fiscal, pues no aparece, no aparece el tema del IVA. Prácticamente pareciera que entonces lo que tienes que hacer es, ahorita me queda claro, lo cual creo yo que está mal, es, digo, se me ocurre ahorita, ¿sabes qué? Pues actualiza tus actividades para que te pueda arrojar IVA, pero no, porque al final pues no es lo que haces, ¿no? Correcto. Entonces, pues no tendría por qué suceder eso y más bien la plataforma te debería de permitir el principio de la autodeterminación en un momento dado y por lo tanto, si tú quieres y necesitas elegir el tema del IVA para poder declarar, pues déjame hacerlo, ¿no? Sí, que te dé la oportunidad de hacerlo esporádicamente. Y fíjate que ahorita que mencionas ese caso, también me sucedió en el día de ayer, en la cual a una persona moral que estaba en reciclo, no superó los 35 millones, pero sí se relacionó con socios comunes. Por lo tanto, al ser parte relacionada, pues ya no deberíamos tributar en reciclo. Y a partir del 1 de enero del 2024 la migro al régimen general, incluso en la constancia ya aparece, pero ¿qué crees? La declaración de enero me la sigue presentando en reciclo. ¿Cómo crees? Sí, por lo tanto, pues no he presentado esa declaración, SAT, @SAT, por favor, actualiza tu página porque si no al rato se considera extemporánea y así como están los correos. Vaya, lo mismo que contigo, tendría que presentar otra vez la actualización de actividades económicas, pero yo presenté el aviso en el día 15, el día 20 de enero, ya aparecía a partir del 1 de enero, pero sigue sin reconocerlo en la plataforma. ¿Cómo crees? Muy Yo creo que raro. hay un tema ahí que se están tardando y ese tipo de cosas. La verdad es que sí es un dolor de cabeza todo esto que está sucediendo. Pero bueno, me queda claro que es eh, ahora sí que es la historia de todos los meses, ¿no? Que algo siempre sucede con la plataforma y me queda claro que siempre que quieren lanzar un nuevo
periodo, y digo, ya ahorita estamos justamente a 16, ¿no? Entonces, pues ya prácticamente el lunes concluye el plazo de la presentación de las declaraciones con independencia de los días adicionales que tengan por el tema del RFC, pero al final del día, pues tenemos esa problemática que nos deja en un estado de indefensión, porque el día de mañana, por un problema, y digo yo, aquí la sugerencia de cierta manera es sacar fotografía, sacar pantalla de todo lo que está sucediendo, para que en un momento dado, por tema propio del sistema de la autoridad, no me permite presentar, y si se llega a habilitar después y entonces ya me genera recargos, no los pagaremos porque no fue un tema que no corresponde a nosotros, sino fue por un tema de la autoridad, ¿no? Y con eso podemos respaldar a través del caso de aclaración, decir, oye, yo levanté la mano en su momento, algo no está bien con tu página, no me está dejando declarar, entonces no te pienso pagar los recargos por algo que tú mismo no me estás permitiendo declarar, ¿no? Entonces, sí, porque en la Ley Federal de Contribuyentes se encuentra eso, que el SAT o las autoridades fiscales tendrán que poner a disposición plataformas y medios electrónicos para el correcto entero de las retenciones. Y si no está, lo mismo sucede con el ITSE también, que ya no permite hacer confrontas, que no descarga. Sí, bien raro. Y antes era muchísimo más rápido. Hoy tengo que bajar la misión, hacer la comparativa, etc. Pero bueno, amigo, estos son los casos que suceden. También no se escaparon. Ahora inicio de año, los famosos brincos. Ya hablamos del RIF, en la cual ya se terminaba el periodo de estancia, pero salió ese decreto que nadie se acordaba. Bueno, no fue decreto, fue el transitorio, creo, ¿no? El transitorio, en la cual en el 2014 y 2015 se consideraba como el primer año. Entonces, los que estaban en RIF pueden circular todavía este año 2024 en ese régimen. No así las personas que estaban en reciclo y por no haber presentado las mensuales y la anual, los botaron del reciclo. Hablemos de esta triste historia. Casos de la vida real, ¿verdad? Sí, qué mal, porque incluso los votó sí teniendo las declaraciones presentadas, pero fíjate cómo nos engañaban. Yo me acuerdo cuando sale en 2022 este régimen y me tocó exponerlo en varias universidades, en varios módulos, y que los transitorios decían, puedes no presentar las mensuales, los pagos provisionales, y sí presentar la anual y no pasa nada. Pero ¿qué pasaba? Ahora que corrieron el proceso, ¿qué crees? No presentaste las mensuales, entonces vas para afuera. Fíjate que para mí, coincido contigo, para mí la verdad es que, digo, no sé si dicen por ahí, piensa mal y acertarás, ¿no? Para mí, que todo esto fue un plan malévolo por parte de la autoridad para hacer un tema recaudatorio, porque una de las cosas que están sucediendo de cierta manera con esta situación es que pasaron varias cosas, ¿no? O sea, al igual que el RIF, de cierta manera tenía ciertos beneficios siempre y cuando cumplieras con ciertas obligaciones. En el caso del reciclo es tener tu declaración anual presentada en tiempo y forma, presentar tus declaraciones mensuales en tiempo y forma. Si tenías más de 2 declaraciones sin presentar consecutivas o no, podías sacarte prácticamente el reciclo. Si no presentabas la declaración anual, quitarte el reciclo, no tener tu buzón tributario activado, quitarte el reciclo, no tener tu firma electrónica, tu e-firma portable, en este caso actualizada, te podías sacar del reciclo. O sea, hay supuestos que de cierta manera sí se manejaban en ley, o si superabas el umbral de los 3.5 millones de pesos en este sentido, ¿no? Se podía sacar prácticamente el reciclo, prácticamente la autoridad. Y bueno, yo creo que muchas de las cosas interesantes es decir, bueno, como nunca pasó en el RIF, no creemos que vaya a pasar con el reciclo. El tema interesante, que a diferencia del RIF, es que en el RIF al final tú operabas con los ingresos y deducciones que tuvieras y pagabas un impuesto por esa renta, es decir, esa ganancia que pudieras tener. Y en el reciclo te lo vendieron como un tema de, mira, ni te preocupes, porque te voy a dar una megatasa que va desde el 1 hasta el 2.5% sobre el ingreso efectivamente cobrado, ¿no? Y entonces, mira, no vas a pagar nada. Y después, ¿te acuerdas que en un episodio hablamos de la compleja de decir aguas porque la PTU y el IVA ahí no le movieron, entonces sí pidan facturas? Pero para mí fue un plan con maña porque es muchos contribuyentes en esta facilidad de decir, pues me queda claro que el IVA nunca va a ser mío y entonces pues eso lo pago, no tengo problema y me evito de llevar controles de administrativos, de pedir facturas y todo el rollo y pago el impuesto sobre la renta sobre una tasa muy baja en ese sentido contra lo que realmente cobre. Pero mocos, cuando te llega a mover
lo hizo de forma retroactiva, diciéndote, pues ahora vas a ir sobre arrendamiento o actividad empresarial dependiendo tu giro y de cierta manera me vas a pagar de forma retroactiva todos los impuestos. Imagínate entonces si una persona pudiera pensar, imagínate, que haya podido facturar hasta 2, 3 millones de pesos y que realmente contra lo que realmente pagó, atraerlo a un tema de actividad empresarial que va Sin de... deducciones. Exacto, va de un 2.5 hasta un 34%. Esto es muchísimo dinero. Sí, realmente era, y lo habíamos platicado, o sea, el no considerarte las deducciones, incluso lo discutimos porque el presupuesto de ingresos del 2022 traía el incremento de la recaudación de IVA, que dijeron, como se van a brincar a reciclo, no les va a tomar en cuenta las deducciones, la gente se va a dejar ir, no va a pedir facturas y me va a pagar el IVA de los ingresos. Entonces, incluso eso es lo que llegamos a analizar. Realmente no sé si se llegó, creo que no se llegó a las metas recaudatorias del ejercicio 2022, pero ¿qué pasa cuando ya los comienzan a sacar? La ley nos dice, si tú tributas en reciclo a partir del 1 de enero y por alguna de las cuestiones que ya mencionaste te sacan de reciclo, tienes que presentar complementarias desde enero hacia adelante con actualizaciones y recargos con actividad empresarial o arrendamiento en su caso. Entonces cuando dices, oye, de pagar el 2% como tasa máxima o 2.5, ¿cómo me vas a hacer pagar ahora el 35%? Entonces, sí es, creo que daña el patrimonio de los contribuyentes con el dolo de decir, voy a recaudar. Entonces, sabemos que, vaya, lo hemos abonado aquí en esta mesa. Sabemos que este año va a ser de muchos ingresos. Entonces, la autoridad, por donde quiera, va a estar solicitando recursos. Y ni se diga de aquel, me acuerdo el año pasado y el año antepasado, que vinieron esas multas masivas con ya la determinación por no haber presentado en tiempo y forma y a requerimiento de la autoridad las obligaciones fiscales. Correcto. Que eran cerca de arriba de 15,000 pesos por cada declaración omitida. Una lluvia de amparos también en Prodecon, ahí sí echaron la mano para tratar de pues dejar sin efectos porque iba en detrimento del patrimonio del contribuyente. Es decir, oye, por un solo mes, ISR, IVA, retenciones de sueldos y salarios asimilables, IVA, retenciones, y aparte si tenías retenciones de servicios profesionales, 6. Sí, claro, estamos hablando arriba de 85,000 pesos más o mensuales. menos. Mensuales. Entonces, creo que sí. Digo, al final de cuentas, la ley está. Tenemos o conocemos cuáles son los límites y las fechas para hacer la presentación de la declaración, incluso con pago, porque muchos no solo es de presentar declaraciones, sino presentarlas y pagarlas, pero ya emitir una sentencia en la cual tienes que pagar cantidades exorbitantes que ni siquiera los contribuyentes facturan esas cantidades, creo que sí era irrazonable pensar que tenían que pagar esas cantidades. De acuerdo contigo, amigo. ¿Y sabes por qué también creo que incluso sí fue un poco de ventaja o este tema de pensar un poquito mal por parte de la autoridad? Cualquier otro régimen fiscal, de cierta manera, seas actividad empresarial, arrendamiento como persona física o seas una persona moral de cualquier tipo de régimen fiscal, pues constantemente estamos recibiendo estos correos fastidiosos de te invitamos a presentar tus declaraciones. Por ejemplo, a partir de ayer empezamos a recibir correos de ya se te van a vencer aguas, o sea, te recuerdo que tienes que presentarla. Bueno, así como de todos los contribuyentes, no sé si a todos, pero de los conocidos que tengo y de lo que he visto a Reciclo, nunca les llegó un correo de no has presentado tu declaración, estás omiso en tu declaración anual y es más, ni siquiera en la opinión de cumplimiento aparecen. Justo es lo que te iba a comentar, incluso personas morales de reciclo que se atrasan 1 o 2 meses, bajas la opinión y están positivos y dices, ah, caray, ¿cómo que estás en positivo si debes 2 declaraciones? Entonces, lo curioso es que al reciclo, lo mismo que le pasaba a RIF, que no había, digo, en RIF sí incluso salían hasta las DIOT que no habías presentado y no tenías que presentar, pero sí aparecían, pero reciclo lo curioso es que no. Incluso ahorita que hablamos de la opinión del cumplimiento y de cómo la autoridad detecta la omisión de estas obligaciones, ¿te acuerdas que hubo una época donde lanzaban un ejemplo de la opinión del cumplimiento cuando no enviabas la contabilidad electrónica? Sí, correcto. Y que incluso las diferencias, lo que llega en los correos de diferencias, también lo mostraba en la opinión cuando decía ingresos por CFDIs
versus ingresos declarados y te mostraba las diferencias. Digo, a lo mejor son proyectos que la propia autoridad tiene, que no ha querido lanzar o simplemente no fueron factibles, pero pues imagínate qué molesto. De por sí ya lo hemos platicado, la carga administrativa es muchísima. Muchísima, correcto. La carga tributaria, pues ni se diga. Sobre todo cuando por parte de los contribuyentes existe esta deficiencia de la cultura tributaria y financiera de saber cómo poder gestionar correctamente los recursos para que pagues una cantidad más razonable de impuestos. Correcto. Cuando no y agarras tu negocio como caja chica y sacas el dinero, al final de cuentas vas a terminar pagando una carga demasiado excesiva. ¿Qué va a pasar? Como en las tarjetas de crédito, pues no pago. Debo, no niego, pago, no tengo. Correcto, amigo. Entonces, sí, creo que es demasiado por la parte de la autoridad. Digo, una analogía, la 4T no quería hacer guerras contra el narcotráfico, pero sí está haciendo guerras contra los contribuyentes, amigo. Correctamente, amigo. Se está lanzando a diestra y siniestra a recaudar fondos. ¿Y qué es lo que hemos comentado? Ciertamente exiges esta fiscalización a la misma base de siempre. Híjole, amigo, estoy de acuerdo con todo lo que estás comentando. Y justo en todo este proceso es, ojo, desde el año pasado empezaron a prácticamente a sacar, a ver, me queda claro que por un lado tenemos, porque, a ver, dentro de lo que podemos ver, hay colegas y hay personas que dicen, pues sí, tú debiste haber conocido la ley y tenías, y sí, esa parte no la niego, o sea, al final, pues sí, la autoridad de cierta manera todo está en ley y hay que cumplir con ciertas cuestiones. Lo que sí creo es que hay un abuso por parte de la autoridad en el tema de cómo lo está ejecutando, porque en el sentido desde el año pasado, a partir de noviembre, muchos contribuyentes de Recico, personas físicas específicamente, lo sacó primeramente por el tema de la declaración anual, ¿no? Ese fue el primer dato, es decir, padrón de contribuyentes le solicita prácticamente a declaraciones y pagos un listado de todos los contribuyentes que no presentaron la declaración anual del 2022 en 2023, que sabiendo que la fecha límite es abril, no obstante, por resolución miscelánea en junio, o en mayo, no me acuerdo. En mayo, ¿verdad? En mayo les daba un tiempo de gracia adicional, decir, tienes hasta el 2 de octubre para presentar la declaración anual para poderse considerar como que está en tiempo y forma y evitar cualquier tipo de cuestiones. Hubo contribuyentes que no presentaron la declaración anual y entonces empezó la horda de sacadera de recicos que no habían presentado la declaración anual el año pasado. El problema es que si había reciclos que se habían dado de alta en 1 de enero de 2022, hizo esa forma retroactiva la verdad es que muy grave, y después te llegaba prácticamente, uno quería presentar su declaración, ya no les aparecían las obligaciones, y después de tiempo te llegaba el acto administrativo donde la autoridad te informaba de que te había sacado prácticamente de ser reciclo, ¿no? Obviamente, durante todo ese tiempo, durante todo este proceso, hay muchos contribuyentes que levantaron la mano y se fueron por un juicio de nulidad respecto a ese acto administrativo que actualmente se sigue peleando. Y ahorita nos topamos con una segunda sacadera, pero ahora por la firma electrónica. Ahora si no tienes la firma electrónica que debiste haber tenido para el 2 de octubre, lo mismo, te estoy sacando. Como no lo tuviste, pues te saco, ¿no? Y ojo, o sea, te saco, ahorita estamos hablando de enero, ¿no? Enero, febrero, prácticamente esta segunda sacadera, por algo del 2 de octubre, ¿no? Y dices, oye, ¿qué onda, no? Y de la misma manera, hacia atrás. Lo único que sí nos estamos topando con el tema de la firma es de que ahí sí los controles del SAT le fallaron feo, porque existen personas que tienen su firma electrónica que la obtuvieron antes del 2 de octubre del 2023, es decir, que pudo haber sido tramitada en septiembre, que pudo haber sido tramitada en agosto del 2023 y también a ellos lo sacaron. Entonces, si alguno de ustedes está en esta misma situación, acérquense justamente con su contador y abogado de confianza para saber cómo atender estos requerimientos. Me queda claro si fue después, ¿no? O sea, que si tramitaste tu firma después de este asunto, pues a lo mejor ve con un abogado para un proceso de juicio nulidad contra la resolución misma por parte de la autoridad. Pero a lo mejor aquellos que obtuvieron de cierta manera antes la firma electrónica, pues posiblemente, y eso es posiblemente, con un caso de aclaración de decir, oye, a ver, pues, espérame, o sea, me estás diciendo algo que sí, que es improcedente, pues simplemente regrésame. Lo cual yo veo un poco complicado, ¿sabes? Porque actualmente dentro de los procesos de la primera sacadera,
algunos solicitaron la medida cautelar de seguir manteniéndose como reciclos y es hoy fecha que no los regresan. Sí, ciertamente la parte operativa de la propia autoridad fiscal es insolvente, o sea, no tiene tanta capacidad humana para dar contestación, porque todo eso lo ve una persona, o sea, lo ven personas, no son... 31% del padrón de reciclos fueron los que se sacaron el año pasado. Entonces, no le va a dar la capacidad, ciertamente, por correr esta, creo que es la inteligencia artificial, es simplemente como un Excel, agarras el barrito, quién sí, quién no, y listo. Los que no tienen su firma, los que no presentaron declaraciones, van para afuera. Entonces, creo que sí, este régimen que se pregonaba era, y sí, o sea, realmente cuando lo ves de fondo, es un régimen sencillo, que incluso sí puede ser o puede tener muchos beneficios para aquellas personas que en sus negocios no tienen cómo encontrar estas deducciones. Por ejemplo, tengo varios que son brokers de seguros y dicen, oye, pero es que mis gastos, más allá del combustible, de los mantenimientos de mi equipo de transporte, pues no tengo, porque yo vendo seguros y me recomendó una persona conocida, me recomendó otra persona, y pues esos costos realmente no les puedo pedir una factura para pagarle sus comisiones, ciertamente. Entonces, para ellos, pues que no tienen cómo conseguir esta deducción, dices, pues sí me conviene el reciclo porque así bajo mi base, aunque tenían en personas físicas con actividades profesionales la retención del 10%, financieramente también era tener menos dinero por la retención. Entonces en reciclo, oye, del 10% bajo al 1.25, pues me va a entrar un 8.25% más. Pero lógicamente el IVA que vas a seguir pagando, como lo pagabas en actividades profesionales, pues es algo que no puedes acreditar y simplemente, como ya lo mencionaste, el IVA no es de nosotros, ya lo hemos mencionado varias veces aquí, simplemente lo agarramos y se lo entregamos al SAT así como lo trasladamos. Pero lejos de ese régimen de manera sencilla y que podemos llevar muy fácilmente, incluso el propio contribuyente se vuelve muy áspero con todo esto de que, oye, me van a sacar porque no tengo mi firma electrónica. Y más si no tenemos la cultura de cuándo se vence, tengo que renovarla. Híjole, se me venció, no la renové en automático y tengo que ir al SAT, tengo que sacar una cita, esperar que me formen en la fila virtual y por lo pronto ya te sacaron del régimen por no tener actualizada tu firma electrónica. Otra de las cosas que no estamos acostumbrados es que ¿qué es el buzón tributario? Es que no, me van a estar llegando mensajes cada 8 días y los sábados en la noche, los domingos por la mañana, doy un correo que ni siquiera veo. Ojo, porque llegan comunicados, llega información. Correcto. Y si no la revisas, te pueden inhabilitar el buzón tributario, incluso sacarte de reciclo porque no tienes un medio de contacto identificado. Entonces, como no tenemos esta costumbre, esta cultura de revisar nuestros temas fiscales, pues al final de cuentas un régimen sencillo termina tornándose en un régimen demasiado complicado, amigo. Completamente de acuerdo, amigo. Y bajo esta premisa es entender entonces qué obligaciones tenemos como para poder ser reciclos, ¿no? Y qué no podemos hacer. También eso es un parteaguas, ¿no? O sea, al final ya dijimos algunas cuestiones y específicamente el tema de buzón tributario. Tengan actualizado su buzón tributario con el medio de contacto de teléfono y correo electrónico, los dos, porque si alguno de ellos no está, también la autoridad los puede llegar a sacar, ¿no? Entonces es importante que sí lo tengan ahí plasmado en esta situación. Ahora, ¿cuáles son de los actos? Uno de los actos que creemos que prácticamente por eso la autoridad creo que sobrepasó la misma legislación es que en la ley prevé que sí te puedes sacar de reciclo, pero no te dice de qué forma, solamente prevé el tema del momento cuando supera los 3.5 millones de pesos. Y en la ley te dice, a partir de que suceda el hecho, el periodo siguiente. Es decir, en el periodo siguiente, debes prácticamente empezar a tributar en el nuevo régimen. Y así lo menciona de cierta manera. ¿Qué hace? Nunca vincula a resolución miscelánea, nunca hace nada. Y en la resolución miscelánea, la autoridad dice, pues sí, está bien, pero yo digo que te voy a regresar desde prácticamente el inicio del ejercicio, pero ni siquiera es claro, porque el inicio del ejercicio, ¿de cuándo? De cuando empezaste a tributar como reciclo o a partir del ejercicio que realmente detectó la irregularidad, ¿no? Porque estamos hablando del anual del 2022, el momento del que te saca en 2023, pero te regresa hasta el 2022, o sea,
La autoridad a través de resolución miscelánea quiere venir justamente a regular algo que no está en ley, entonces por eso está por encima. Entonces en ese caso sí invitamos a que si hay alguno que está en esa situación, sí levante la mano, sí haga lo conducente y sí ejerza su derecho prácticamente ante esta resolución de cierta manera. Es importante eso por un lado. Por el otro lado, hay situaciones que efectivamente, además de cumplir con el tema de las declaraciones mensuales, la declaración anual, el tema de la firma electrónica, por favor también consideren esta situación, porque la verdad es que también una de las cosas es que donde pueden llegar a pagar justos por pecadores es que existen contribuyentes que malusan el régimen fiscal de reciclo, porque yo tengo una empresa y pongo a mi esposa, mi esposo o pariente, lo que sea, para que sea reciclo como persona física y pues la contrato como para que me preste un servicio profesional y a través de esa persona malamente saco dinero para reducir la base de la sociedad y de cierta manera pues a una tasa preferente prácticamente a la persona física sacar dinero, ¿no? En este asunto por a tasa baja. Y ojo, no puedes ser reciclo si operas con partes relacionadas. No puedes ser reciclo si operas con partes relacionadas. Oye, pero es que es mi primo, es mi cónyuge, es mi tío. Oye, cuando vemos justamente eso, te refiere el artículo 91, si no me equivoco, de la Ley Impuesto sobre la Renta y menciona lo que significa partes relacionadas. Y en el último prácticamente en el último párrafo, te dice que también lo que menciona la ley aduanera. En la ley aduanera, ¿no? No me acuerdo si es el artículo 28, 48, no recuerdo bien el artículo, no lo tengo ahorita bien en la mente, pero menciona en una de esas fracciones, en la última específicamente, que también se entiende por partes relacionadas los familiares. Entonces, aguas, porque eso es una mala práctica, no puedes ser reciclo si operas de esa manera, entonces aguas con esa situación, ¿no? Sí, sobre todo porque ahí sí aplicaría de manera retroactiva. Oye, me voy a reciclo. Digo, esas son ya cuestiones superficiales que la autoridad no, un simple sistema no puede vincular. Y entonces sí, si tú empezaste a operar en el 2022 en reciclo y eras parte relacionada de la persona a la cual estabas facturando y en 2023 por alguna razón la autoridad se da cuenta, sí te puede solicitar de entrada sacar de reciclo y solicitar que presentes en actividad profesional o arrendamiento las declaraciones desde que te diste de alta en reciclo, porque ahí sí no tenías que haberte dado de alta. Y eso es un punto muy importante. Antes de inscribirse a reciclo hay que checar los requisitos. El principal es que no seas parte relacionada y que no rebases de 3.5 millones de pesos. Ya posteriormente nos decía, dentro de las partes relacionadas hay una exención, porque partes relacionadas, al ser miembro de una persona moral, de cualquier persona moral, y si nos vamos a el Código Civil Federal, las personas morales son todas, prácticamente todas las sociedades, en ellas se encontraban las sociedades de ahorro y préstamo. Claro. Que dices, oye, yo tengo una cuenta en una caja popular, por lo tanto, soy socio de una persona moral, ya no quepo en el reciclo, hacia la exención que esas personas físicas que estuvieran o que fueran miembros de esas personas morales o de sociedades de producción o ¿cuál era la otra? Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y de producción, ¿no? Se me fue el término. Pero sí, las cooperativas de comercio y producción o ahorita te la busco. Ese tipo de sociedades, decía, si tú formas parte de ese tipo de sociedades, sí puedes tributar en reciclo, por lo mismo que decía, oye, pues si no voy a desincentivar el ahorro en este tipo de instituciones, mejor ahí los dejo. Entonces, eso se acentúa si tú tienes una cuenta en una caja popular, en una sociedad de ahorro y préstamo, puedes ser reciclo sin ningún problema. Entonces, es muy importante revisar estos requisitos. Si yo no tengo nada de eso, si yo no facturo para nada y simplemente voy a tener un negocito, voy a estar facturando sin ningún problema. Y también revisar, lógicamente, las deducciones que sí puedo tener para cuestiones de IVA. Algo muy importante y que sí no era tan un incentivo para brincar este régimen era que al no permitir las deducciones autorizadas tras periodo, tampoco permitía las deducciones anuales. Oye, tengo un crédito Infonavit, híjole, ya no va a ser posible porque pues no se admiten deducciones en pagos provisionales, por lo tanto, simple queda así, ya no presentas, digo, si tienes el de sueldos y salarios, sí, porque eso entra como sueldos y salarios, pero si solamente tienes el régimen simplificado de confianza del reciclo, ahí desafortunadamente ya no entra.
Correcto, amigo. Correcto. Entonces, sí es bien importante saber en qué posición están, lo que implica ser reciclo. Y yo personalmente, como lo hemos venido comentando en otros momentos cuando platicamos del tema, es el hecho de que sea un régimen fiscal sencillo, ¿no? Administrativamente hablando. Yo personalmente sí recomiendo que pidan factura de sus gastos respecto a las actividades que están ejerciendo. Yo sé que no serán deducibles para ISR, pero si en un momento dado algo sucede, como lo que les está sucediendo a las personas que ahorita lo sacaron del reciclo, a pesar de que su firma estaba vigente antes de lo que estaba permitido en su momento por parte de la facilidad de la autoridad va a presumir y entonces dices, bueno, por lo menos tengo gastos que puedo deducir para que si me llega a aplicar la autoridad, espérame, pues no te voy a pagar sobre la base del ingreso, porque tengo deducciones autorizadas que puedo aplicar. El problema está que muchas personas, como bien lo comentábamos, que simplemente se fueron por decir, bueno, es lo simple, lo sencillo, y que hoy en día dices, híjole, es que no tengo erogaciones. Le pasó a una señora que justamente se acercó con nosotros en su momento y pues no tenía gastos, ¿no? Porque prácticamente los servicios que presta son servicios de traducción, ¿no? Entonces, pues le presta servicios a empresas o a extranjeros, incluso le pagan del exterior. Ahí la ventaja que ella tenía es que al final, pues en tema de IVA no tenía un tema porque estaba exportando servicios de cierta forma, ¿no? Porque se estaba prácticamente haciéndolos hacia entidades del extranjero. Entonces, ese es uno de los problemas de cierta manera que se pueden llegar a generar. Entonces, personalmente creo que sí es importante que tomen esto en consideración. Tampoco hagan abuso prácticamente de esto, sobre todo cuando estás haciendo prácticas entre partes relacionadas justamente entre estos familiares para sacar dinero, porque eso sí no se puede, eso sí no es válido. Claro, me van a decir muchos, pues es que ahí cómo la autoridad se va a percatar. Denle tiempo, la verdad es que denle tiempo y vas a ver que va a poder hacer cruces en un momento dado, ¿eh? Entonces, exacto, con el CURP, exactamente. Entonces, aguas en ese sentido, tengamos cuidado en esa parte. Entonces, pero pues no sé, amigo, si quieres agregar algo más al respecto. Pues nada más que revisen su situación fiscal cada mes, bajen su constancia de situación fiscal para ver que el SAT no nos haya cambiado de régimen. Revisen también que no estén teniendo relaciones con partes relacionadas y simplemente aprovechen los beneficios que cada régimen fiscal les puede ofrecer. Igualmente, amigo, pues muchísimas gracias a todos por sintonizarnos en su programa Hablemos de Todo como todos los viernes. Saben que estamos en Spotify, ahí nos pueden escuchar si no quieren ver nuestras caras, pero también estamos en el videoprograma aquí en YouTube. Por favor, suscríbase, dé la campanita, comparta, comente, díganos qué quieren escuchar, qué quieren que abordemos. Y pues muchísimas gracias, amigo. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.